Bueno, no sé si empezar a hablar del 2020 que fue planchado, con la economía completamente planchada, actividades que empezaron a tener cierta dinámica en 2021 y este nuevito 2022 en el que empezamos, bueno, a pensar y a planificar cómo se dará en términos de economía, de inflación, de crecimiento. Hubo un rebote importante en los últimos meses. Esto para el gobierno significa, bueno, una motivación extra. Iván Carrino está con nosotros, economista. Hola. Gracias, Iván, por venir. Feliz año. Igualmente, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿se ilusiona el gobierno con este rebote de la economía, de algunas actividades, o tiene que moderar el festejo? No, bueno, claramente, más que el gobierno, todos estamos relativamente contentos, me parece, cuando la economía crece, obviamente se genera más empleo. Lo que pasa es que, bueno, el fenómeno que tuviste en 2021 principalmente fue un gran rebote que tal vez diríamos inició allá por septiembre, octubre del año 2020, cuando ya empezaron a correrse las durísimas restricciones que se habían impuesto para intentar infructuosamente frenar el avance del virus, ¿no? Venís de la nada, de cero actividad, pero cualquier cosa es mucho. O sea, un país que producía 35.000 autos por mes produjo 0 en abril. Entonces, bueno, contra eso todo es un vergel. Por eso la economía está cerrando el año creciendo 10% anual, que es una tasa que no vimos ni siquiera a la salida de la crisis de la convertibilidad. Pero eso le ha pasado a casi todos los países. Cuanto más cerraron, más se cayó la economía y después abrieron y el rebote es parecido, ¿no? El tema es ver qué va a pasar este año, pero, digamos, este año probablemente la economía crezca, el gobierno dice va a crecer 4, el sector privado dice 2,5, cerremos en 3, digamos, no hace tanto la diferencia, ¿no? La inflación, los economistas del sector privado están viendo un 50%, podría yo decir que pienso que puede estar un poco más por debajo si miramos los números de déficit fiscal y de emisión monetaria. Pero lo cierto, lo que me parece más relevante es el largo plazo. Porque un año, dos, digamos, Argentina es un país que viene sin crecimiento hace 10 años, desde el año 2011, que no encadenamos 2 años seguidos de crecimiento. Probablemente en 2022 lo consigamos. Pero, digamos, hace 20 años, digamos, Argentina salió de la convertibilidad. Mira, el 6 de enero de 2022 se van a cumplir exactamente 20 años, ¿no? Sí. Y si vos miras el crecimiento acumulado del PBI per cápita, que es decir, más o menos el ingreso promedio de un argentino, crecimos 16%. Crecimos menos que todos los países de Sudamérica en esos 20 años que salimos de la convertibilidad. Obviamente el que está peor es Venezuela, ¿no? Digamos, que cayó 75%, una de las crisis más grandes de la historia, o sea que no podemos compararnos con eso, ¿no? Pero nosotros estamos peor que el resto de la región. Pero nosotros estamos por debajo del resto de la región. En términos de exportaciones, la exportación acumulada de los últimos 20 años de que salimos de la convertibilidad, que uno de los argumentos para salir de la convertibilidad era, bueno, vamos a tener una moneda más débil, por tanto vamos a necesitar importar menos y vamos a exportar más. Tampoco fue así. Solo le ganamos a Venezuela y a Bolivia en las exportaciones acumuladas. Y por otro lado, si vos ves la inflación, Argentina tiene 20 veces la inflación que tiene cualquier otro país. Entonces, digamos, en términos también acumulados y si comparás cualquier año. Entonces, la pregunta que me parece más relevante sobre si el 2022 va a ser bueno, que va a continuar el rebote, por ahí tenemos un poquito menos de inflación, aunque hay muchas cuestiones por resolver ahí en materia de inflación, es qué va a pasar con Argentina en los próximos 10 años. O sea, ¿qué políticas vamos a tomar, tal vez en el 2022, que le permitan a este país volver a un sendero? Esa es la urgencia que está todo el tiempo administrando y no podés pensar ni en el mediano plazo. Recién en el cronista yo leía a Hernán Goni diciendo: el gobierno se prepara para administrar la inflación. Como diciendo, bueno, ya ni siquiera estamos pensando en cómo la vamos a bajar. Vos decís, bueno, quizás 40. Yo pienso, naturalizar el 40 es terrible. Porque la paritaria, salvo 4 o 5 gremios grandes, que va por encima, después el resto pierde sistemáticamente. Con la inflación perdemos en nuestro salario. La cuestión social está cada vez peor, digamos. Y es bueno, con administrar este bolonqui que tenemos estamos bien. No se presentó el plan con el fondo, no se aprobó el presupuesto. La verdad que el miércoles Guzmán habla con los gobernadores, pero no quizás vos la naturalizás este primer año. El tema es, como dice Iván, plantear un programa que te permita proyectar a 5 años. Digo, que sea viable la Argentina, no sé si en 2022, pero a partir del próximo año vos puedas pensar en una inflación del 15%. Y no estar siempre arrastrando, ¿no? Obvio, porque esto lo que pasa con la inflación, tener todos los años 40%, hace que también deje para el año próximo, ¿no? Claro, porque cuando yo escucho administrar la inflación, yo digo, y la noticia de hace un par de días fue
las tarifas van a subir 20%. Sí. Esa es la idea de administrar la inflación. Las tarifas van a subir 20, el gobierno dice, ¿y el dólar cuánto va a subir? 22, no sé, pongamos, ¿no? Porque no me acuerdo ahora el número exacto, 22. ¿Y qué es eso? Seguimos manteniendo un sistema de controlamos los precios, la inflación le va a ganar a esos precios controlados. Entonces, en algún momento esos precios van a tener que saltar. Hoy O sea, estás Feletti pateando tiene para que adelante. empezar a decidir el nuevo acuerdo entre comillas. Todo un... Esas cosas pasan, yo no te estoy hablando ni de Dinamarca ni de Australia, que son países que ya se desarrollaron. Esas cosas pasan en Chile, pasan en Perú, no. No están todo el tiempo corriendo detrás del precio de la carne, la tarifa de luz, el dólar que hay que ponerle un cepo o no ponerle un cepo. No tienen cepo, tampoco tienen inflación, Pero ¿cómo no tienen problema de desempleo. Iván, ¿cómo nos pasaron por arriba? Digo, ¿cómo lograron esta estabilidad o tener una inflación lógica? Mira, no nos pasaron por arriba porque Argentina sigue siendo el tercer país, digamos. Sí, está bien, pero en materia de exportación lo podemos pero por eso, discutir es que lo que y en decís es muchos claro, sitios. se han acercado en la carrera, digamos. O sea, el PIB per cápita de Argentina, medido en comparación con cualquier país de Latinoamérica, cayó. O sea que nos ganaron, han hecho las cosas mejores en estos últimos 20 años. ¿Y cómo lo hicieron? Yo diría que abandonaron una serie de ideas económicas equivocadas, como por ejemplo que la única forma de tener un dólar estable es con un control de cambios, como por ejemplo pensar que la inflación es culpa de los empresarios. No, o sea, en los años 90, donde nosotros tuvimos la convertibilidad y después la sacamos, esos países no adoptaron una convertibilidad. Dijeron, bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a poner reglas para que el Banco Central no emita más para financiar el déficit fiscal. ¿Ese es el principio que puede aplicar la Argentina para controlar la inflación? Y es como que la receta que encontraron todos, ¿viste? No sé por qué queremos crear la pólvora de nuevo si ya la O sea, descubrieron. son imitables esas recetas. Son Imitables, digo, imitables. adecuándolas a nuestro país, ¿no? Sí, porque, a ver, la adecuación sería, bueno, tal vez no lo hacemos un día para el otro, pero no importa, hay que hoy decir, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y entonces, en 2 años ya tenés un sistema instalado donde se termine lo que los economistas llaman dominancia fiscal, que es emitir para financiar el déficit. Bueno, eso es lo que ha generado la inflación de toda la vida de la Argentina y también la de los últimos 20 años. Ahora, Iván, ¿se puede pensar en un plano en políticas para aplicar a 10 años mientras estamos cada tanto negociando con el Fondo Monetario Internacional, que también requiere, ¿no?, algunas medidas para tomar en el país? Y bueno, con estos golpes de la inflación y de todas las variables que van haciendo nuevas urgencias. Bueno, el fondo es una consecuencia más, ¿no? Yo, digamos, obviamente leo los diarios y es como el tema. El fondo, ¿qué vamos a hacer con el fondo? El fondo es una de las consecuencias más de no tener un país ordenado. Entonces, si vos no tenés un país ordenado, tenés altísima inflación. O tenés problema de deuda. Y si tenés problema de deuda que se te recontra complican, terminás en el fondo. Entonces, Argentina tiene que resolver sus problemas, como decíamos, inflación, no crecen las exportaciones, no crecemos, no generamos buen empleo de calidad, al margen del fondo. Ahora, como estamos en el medio de una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, hay que pagársela. Bueno, ahí está una urgencia. Claro, es urgente. Pero, a ver, ¿ellos qué te van a decir? Bueno, si querés no me pagues todo como estaba planeado con Macri, hagamos otro plan de pagos, pero a cambio dame algunas reformas. Las reformas que pide el fondo, en general, tienen cierto sentido común. O sea, te van a pedir... ¿No son las que tendrías que adoptar vos, más allá de que te las pida el fondo? Ahí está, buen punto. O sea, por más que no acuerdes con el fondo, Sí. achicar el déficit, dejar de emitir, tener un solo tipo de cambio, no matar con impuestos las exportaciones, la creación de empleo. Bueno, esas son medidas que las tenés que tomar. Está bien, el tema Si es el cómo, fondo te las pide, cómo no. tomarlas en un país que está estallado ¿A qué en términos velocidad? de demanda social y demás. La pregunta que yo me hago es más inquietante lo del fondo o las elecciones cada 2 años? No estoy contra las elecciones cada 2 años, ¿eh? Pero digo, te termina condicionando tiene un más punto. el año electoral Y- que la negociación con el fondo, que la vas a terminar acordando. Mira, se podría argumentar con bastantes fundamentos que el hecho de correr detrás de las elecciones ha generado que Argentina nunca tome decisiones económicas relativamente importantes, que pueden generar algún costo de corto plazo para el beneficio del mediano plazo. Ahora bien, como vos... El problema es que Sí. esa promesa del beneficio a mediano plazo contra el corto plazo no llega. Pero, sí, en muchos claro, casos en esa urgencia. claro, pero... Es una promesa. Sí, pero yo diría que finalmente, como nunca realizaste ese ajuste, ese programa más serio desde el punto de vista económico, terminaste con tremendas crisis, ¿no? Como por ejemplo la del 2018-2019. O sea, como no se achicó suficientemente el déficit fiscal,
Argentina entra en una crisis No, de pero ahí están las deuda. dos posturas. Ustedes de la línea liberal que dicen, no realizaste el ajuste que tendrías que haber hecho. El gobierno de Cambiemos que dice, no, hice lo que pude con gradualismo. Y el peronismo que dice, ajustaste tanto que mirá cómo terminamos. No, y ahora pero- están. pero eso es lo raro, Y ahora porque- está el peronismo que no sabe qué hacer con la crisis. Los liberales que dicen, ajustado una vez. Y Cambiemos que dice, claro, ¿cómo no ajustaron como nosotros? ¿Y ustedes qué hicieron? Pero a ver. Bueno, hicimos lo que pudimos. La posición que no se puede sostener es hice todo el ajuste y terminé en una megacrisis de deuda. A ver, si vos tenés, insólito. por eso, si vos tenés un ajuste fiscal, vos no entrás en una crisis de deuda porque achicás el Porque déficit. achicás Ahora, el tema es, terminamos siendo presos de liberales o progresistas o, Sí. no sé, política de shock o de gradualismo. Digo, más allá de la terminología, el tema es que Argentina necesita una transformación. Digo, y la transformación, ¿cómo la podés hacer? Digo, muchas recetas, como decía recién, no hay. Mirá, ¿No? hay un economista norteamericano que se llama Paul Krugman. Sí. Paul Krugman es un economista keynesiano, ultra keynesiano, cree en el rol del Estado para salir de las crisis, en emitir cuando hay que emitir, en que el gobierno gaste. Y la otra vez se hizo muy viral una nota en los Estados Unidos que decía, podemos controlar esta inflación, hoy tienen como 6% de inflación anual, con una receta que no hemos utilizado hasta el momento, los controles de precios. Y Krugman, en un hilo de Twitter, dice, mire, muchachos, yo no soy para nada free market, yo no estoy a favor del libre mercado ni todas esas cosas, pero esto es una tontera. Y termina diciendo en su hilo de Twitter, no todo lo que dice la derecha es una mala palabra. Entonces acá lo mismo, ¿viste? Digamos, hay cuestiones que son básicas, ya no son ni... Por eso digo, Bachelet era de izquierda o más progresista y no eliminó la independencia del Banco Central, ¿sí? Ahora lo tenemos a Castillo en Perú, que es ultra de izquierda, y al banquero central lo mantuvo, que se llama Velarde, que hace 20 años que mantiene la inflación en el 2% anual, porque no emite para financiar al fisco. Entonces, digo, son cuestiones que pueden venir desde un pensamiento más liberal, es decir, Sí. sacar al Estado de la manipulación económica, pero que tienen sentido y que dan resultados. ¿Y Guzmán qué es? Guzmán, yo Te lo digo en diría... términos de idea Guzmán tiene- económica. Sí. Digo, está alineado con Alberto, está alineado con la otra parte del gobierno. Claramente el gobierno, la coalición gobernante tiene dos partes, ¿no? O sea, dos partes. Hay un sector que, digamos, económico, que sería Fernanda Vallejos, digamos, una especie de ultraestatismo. Sí. Digamos, ya el Estado debería controlar muchas más cosas de las que ya controla. Y Guzmán, que tiene ideas, digamos, más de la heterodoxia latinoamericana, Aldo Ferrer, Raúl Previt, famosos economistas argentinos, que yo diría no han dado buenos resultados en la Argentina, pero que en comparación con el resto del equipo es más razonable. Por ejemplo, ha dicho la emisión monetaria genera inflación, ha dicho a partir del 2011 hicimos las cosas mal, no todo aumento del gasto público genera un aumento de la actividad Sí, económica. cuando habló de tarifa igualmente... Quiso subir las tarifas más de lo que la quisieron subir el resto del equipo económico. O sea, yo diría es más razonable y bueno, está en camino de cerrar algún tipo de acuerdo con el fondo. Bueno, dentro de lo que hay, me parece más razonable. Sí, todavía es una incógnita saber qué plan quiere, ¿no? Digo, más allá, está todo concentrado en la negociación con el fondo. Claro, Digo, no sabemos seguro. el pensamiento de Guzmán. Digo, si mañana tuviera que presentar un plan, ¿para dónde iría? Sí. ¿No? Bueno, de hecho lo va a presentar, ¿no? Esta semana lo El va miércoles. a hablar el Ajá. miércoles Contanos con un los poquito de El eso. miércoles gobernadores. con los gobernadores es una explicación de la negociación con el Fondo Monetario, no de un acuerdo, pero sí plantearle, igual, digamos, del título a lo que pase el miércoles hay un abismo. Puede ser algo muy lavado, yo creo que va a ser algo bastante lavado. Si tienen algo más concreto no lo van a filtrar. Más de forma que de ¿Qué es? fondo, digamos. Claro, que entiendo que también es uno de los problemas que tenemos. Nos insisten con... No, el gran problema es el acuerdo, es lo que dice Iván, ¿no? El gran problema es el Fondo Monetario. Ok, ¿y después qué? Porque otra alternativa es que sigan vendiendo que el único problema es el fondo, que en marzo no haya un acuerdo, que haya otra idea con el fondo de postergame este pago, seguimos negociando, y pasemos 2022 administrando crisis. No, y aunque haya un O sea, acuerdo, ¿no? También aunque haya un acuerdo, después hay que ver, no es suficiente solo Hay que ver cómo lo la cumplís. enunciación del acuerdo. Perdona, y el acuerdo es el que te expone a que el problema sos vos. Sí, Porque sí, vos sí. acordaste, vos firmaste, Claro. bueno, entonces ahora sos vos y tu Sí, pero economía. también entendiendo que no es algo sencillo cuando alguien de la oposición, desde una banca de diputados, te dice el acuerdo se liquida en 24 horas. No. A ver, no, tampoco vamos a mentirle tanto a la gente. No es algo tan fácil como sentarte y decir, te debo 45.000 millones de dólares.
no, lo firmamos de esta manera. Bueno, sobre todo Tampoco no es fácil, seamos. sobre todo no es fácil cuando el fondo seguramente diga, mira, salir del cepo, ajustar tarifas, controlar la emisión monetaria y achicar el déficit fiscal. Todo junto, y ¿no? del otro Y lado todo te van a junto. decir, yo no quiero hacer nada de eso, Todo digamos. ¿no? junto, Entonces, cuestiones ahí es un políticas tema. también. A ver, Ahora- Estados Unidos pensando qué quiere hacer en la región. Ahora, por ejemplo, ¿no? Esto de, vos acordás, y después ¿qué pasa? Te lo tenés que cumplir. Con los acreedores de la deuda privada, que hubo la renegociación de Guzmán, de vuelta, eso te gana tiempo. Nada más. Porque hay que empezar a pagar los Claro, sí, es vencimientos. patear Y para los eso vos, vencimientos. mira, para pagar los vencimientos que le dijiste a estas personas a las que le debías plata, le dijiste, te voy a pagar pero a partir de este año. Bueno, cuando llega ese año, ¿qué haces? ¿Necesitas superávit fiscal o necesitas haber recuperado la confianza en los mercados, que baje el riesgo país y que pueda hacer rollover de la deuda? Iván, ayúdame a pensar cómo se puede ir ganando tiempo, porque si nos ajustamos a que solamente hay que cerrar con el fondo, mientras tanto hay que hacer otras cosas, ¿no? Más allá de los parches, de precios cuidados y demás, que hasta el propio gobierno sabe que son Ese parches. es el tema. Son ¿No? Entonces, háblame de la Argentina productiva. Digo, ¿Cómo empezás a mover esa manivela pesada de la Argentina productiva cuando el campo te dice que va a ser medida de fuerza si lo siguen pisando como actividad? Bueno, es que a la Argentina productiva hay que mejorarle, yo diría, tres cosas fundamentales. Una es el nivel de riesgo país. O sea, ningún país con 1.700 puntos de riesgo país tiene tasa de crédito en donde vos digas, me endeudo, crezco, invierto en maquinaria, invierto en capital humano, etc. No funciona así. Ya, no. Y entonces va a venir el del banco público y te va a decir, yo te doy una tasa al 20%. Esto no sirve. Yo Porque te hablo del campo de una fabriquita de ventiladores. Sí, claro o que un tampoco kiosco, tiene ¿eh? acceso a Por eso, financiamiento. claro. no hay acceso a financiamiento cuando el país está fuera del mundo. Entonces, urgente. Inflación. ¿Por qué la inflación tiene que ser 50% anual? Eso no es gratis, no es que no pasa nada, no es que si el sindicato me subió 50 ya está todo arreglado. No, vos necesitas previsibilidad respecto de la inflación para ver cómo invertís, cómo producís, a cuánta gente contratás. Y lo otro es la presión tributaria y regulatoria. Entonces, toda medida que parece que va en línea de subir impuestos, por ejemplo, el último consenso fiscal, sube todas las alícuotas máximas de ingresos brutos respecto de lo que habían acordado. Todas. Casi los mismos gobernadores, o los mismos... 2017. En 2017. Entonces, ese cambio de regla de juego. Pero encima un cambio a peor, porque si vos me decís que el gobierno dijo, vamos a bajar más ingresos brutos, bueno, es una buena noticia. No, un cambio a peor no son buenas señales. Entonces, el sector productivo necesita más claridad, más previsibilidad y menos peso de la regulación y de los impuestos, ¿no? Sí, y pensaba en un tema de la inflación. Vos le podés ganar todos los años con el salario. 50 de inflación, Sumamos, eso sí. supongamos que sí. 52% le ganaste con salario. El tema es que cualquiera de nosotros no podemos tener previsibilidad, no podemos proyectar nada. Entonces, si vos querés ahorrar y te vas a recostar en una moneda que no es la tuya. Entonces, si querés viajar y vas a especular con que haya algún programa del gobierno, digo, no es normal eso tampoco. Entonces, la inflación no es solamente ganarle, que el salario le gane. Es, no me dejás programar nada. No eso. puedo proyectar la vida mía, ni la de mi Totalmente. hijo, ni la de nadie. Además, Eduardo, con la mitad de la economía en negro, ¿no? Del empleo en negro, que ni Bueno, siquiera ese es el está otro atado desafío. a paritarias. Totalmente, no, por eso. ¿Cómo revertís el eso? supuesto de que la gente le va a ganar la inflación es demasiado ambicioso, digamos, no se va a dar tampoco, pero a algunos le pueden ganar la inflación. Pero sí. si le ganás también Claro, seguís perdiendo. Pero incluso Sí. si le ganás, obviamente, digamos, hay un país que está funcionando mal. Porque además, con la inflación vienen los controles, con los controles viene el desabastecimiento Pero hay de una ciertos diferencia, productos. además. Una cosa es que funcione mal y otra cosa es el estrés permanente que vivimos desde abril del 2018. Cuando esto de, bueno, y volvimos al fondo y el dólar arrancó y no paró. Estamos del 2018 con una crisis permanente. O sea, Sí. pensando en devaluaciones, pensando en los ahorros, pensando... Es un estrés que llegas a un punto donde... Sí. ¿Qué haces? Que en ¿Quién ese pone un sentido, peso? en ese sentido también hay que decir, en 2021 en materia cambiaria estuviste más tranquilo, incluso con cepo y con brecha enorme, que eso no es normal, no tiene que pasar. Pero el dólar blue subió 28 mientras la inflación fue 50. Entonces vos decís, bueno, lo que pasa es que, ¿por qué hubo ese momento de estabilidad? Porque nos caímos muy fuerte. 2018, 2019 y 2020 fueron 3 años de una recesión que debe haber acumulado una caída de 15% del PBI entre los 3 años. Entonces, eso es un montón. Ahora, después de que caes un montón, bueno, te recuperás con cierta estabilidad cambiaria. O sea, el dólar espacio para seguir subiendo en 2021 tampoco tenía. ¿Sí? Porque ¿con qué plata lo vas a comprar? Iván, ¿ves que existe algún tipo de margen como para alguna reforma laboral sin que signifique
esa reforma laboral, pérdida de derechos por parte de los trabajadores. Digo, allonarse un poquito con el resto del mundo sin pérdida de derechos. Y tal vez en ese sentido, con esa restricción que pones, lo que habría que intentar hacer es una reforma para nuevos contratados, ¿no? Claro. Porque los que ya están, vos, digamos, con esa restricción, vos no podés tocar nada. Pero bueno, nuevas contrataciones más flexibles, menores aportes patronales, sistemas de prueba, ¿no? O sea, lograr otro dinamismo. Claro, un sistema paralelo, nuevo, más flexible, que encima te permitiría ver mejores resultados para empezar a plantear. O sea, también hay una cuestión ahí que es, vos mirás los mercados laborales flexibles del mundo y no tienen peores salarios que los argentinos. O sea, los países de Latinoamérica tienen menos desempleo que la Argentina en general, ¿sí? Entonces acá no es un problema de los derechos del trabajador. No es cierto que si vos le pones costos por despidos, dobles indemnizaciones, cuidás al trabajador. No, porque cuando vos sacás esos dispositivos, el trabajador lo pueden echar de una empresa, pero va a conseguir en otra. O sea, ese es el trade-off. Vos perdés Cambia la cosa, dinámica. Claro, vos perdés esa cosa estática de acá no se pasa. queda en la empresa. Acá en el no corto pasa. plazo no pasa. Pero es que no le damos la chance que pasa. ocurra. No le damos la chance que ocurra. pasa. Y además, perdona, tenés razón en algo, hay que complementarlo con una macroeconomía más estable. Eso sí, es eso. necesitas una macroeconomía estable y dinamismo e innovación, etcétera, para que el que se va de un lugar pueda entrar en otro. Eso seguro. Iván, gracias por haber venido. Eduardo, Gracias. Ramón, Flor, un gusto. No estamos en un discurso populista, estamos hablando de propuestas, de su plan de gobierno. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Pero como el pelo no nace en los huevos. Presidenta. Nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. ¿Sí? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces hoy hay 8 millones de personas que laburan y se rompen el lomo para bancar 20 millones de cheques. Y ese es el eje central por lo cual este país está destrozado. Me siento una por la afortunada de tener la cantidad vida puesta de vos, y derechos la verdad me da un poco de vergüencita ajena, me da vergüenza. O sea, sí, no, bueno, estás que en te dé televisión, ajeno, te está viendo la gente, pero estás esa pasando es un la papelón. madre de la decadencia argentina. Estás pasando un papelón, Implicó quedás como... duplicar el tamaño del sector público y hace que este país sea inviable. Claro. Qué suerte que no, qué suerte que no soy Todos estamos entre los beneficiarios. Suerte que sos... Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops.